Esta es la crónica devastadoramente impactante de una traición colosalmente imperdonable. Un ataque despiadadamente brutal contra los trabajadores latinos que con su esfuerzo inquebrantablemente resiliente sostienen la industria automotriz de Estados Unidos, mientras Donald Trump, en un arranque de furia descontroladamente desmedida, se ve humillado porque General Motors y Ford toman la delantera en un juego global que lo deja impotente y rabioso. En 2025, General Motors anunció la supresión devastadoramente catastrófica de 14.000 empleos y el cierre irrevocable de 5 fábricas en Michigan, Ohio y Maryland, mientras Ford, con una crueldad igualmente desalmada, eliminó 2.000 puestos de trabajo y trasladó su producción a México, China e India. Según informes de Reuters que han encendido una indignación profundamente visceral en nuestras comunidades. Al mismo tiempo, las redadas inhumanamente salvajes del ICE persiguen a nuestros hermanos latinos, muchos indocumentados, que laboran en esas fábricas, arrancándolos de sus familias, aniquilando sus esperanzas y sembrando un terror que desgarra el corazón con una ferocidad implacable. Trump, con aranceles exorbitantemente desproporcionados del 200% a vehículos extranjeros y del 25% a México, promete falsamente salvar empleos, pero desata una inflación descontroladamente caótica, un caos económico abrumador y un sufrimiento profundamente desgarrador, según análisis de Moodys que exponen su engaño. Somos 62 millones de hispanos en Estados Unidos, millones más en México y América Latina, y nuestra fuerza indomablemente poderosa ha construido este país con un orgullo inextinguible y un sacrificio incansable. Trump, furioso porque General Motors toma la delantera, busca borrarnos, deportarnos, silenciarnos, pero nosotros, con el fuego latino ardiendo en nuestras venas, proclamamos con una valentía inquebrantable: no tenemos miedo. Desde las fábricas vibrantes de Detroit hasta los talleres Resilience de Texas, desde los barrios de Miami hasta las calles de Nueva York, los latinos alzamos nuestra voz y juramos que somos imparables, que nuestra lucha por la justicia nunca será silenciada jamás. Trump, en su furia ciega y desmedida, traiciona a los trabajadores latinos con una crueldad inhumanamente atroz que hiere profundamente el alma de nuestra comunidad, combinando redadas salvajemente despiadadas del ICE con políticas económicas desastrosamente catastróficas que aniquilan empleos y sueños con una brutalidad implacable. En 2025, General Motors, un pilar histórico de la industria estadounidense, recortó 14.000 empleos y clausuró 5 fábricas, apostando $20.000 millones en vehículos eléctricos, mientras abandona a los trabajadores latinos que construyeron su legado con sudor y sacrificio, según informes de Reuters que resuenan con furia en nuestras redes. Ford, con una deslealtad igualmente devastadora, eliminó 2.000 empleos y trasladó la producción del Focus ICMAX a México, invirtiendo $50.000 millones en el extranjero, según posts virales en X que han encendido la indignación. Mientras tanto, las redadas del ICE cazan a latinos en Michigan, Texas, Miami, Nueva York y Arizona, deteniendo a trabajadores en sus propias fábricas, separando familias y sembrando un miedo que paraliza con una intensidad abrumadora, según vídeos que han sacudido a millones en nuestras comunidades. Imaginen a Luis, un trabajador latino en Michigan, detenido por el ICE tras perder su empleo en General Motors, dejando a su esposa e hijos en una incertidumbre desgarradora mientras llora en la oscuridad de su celda. Imaginen a Carmen, en Texas, una técnica automotriz de Ford que ahora enfrenta redadas y desempleo, luchando incansablemente por alimentar a sus 3 hijos en un mundo que se desmorona. Imaginen a Elena, en Miami, una madre soltera que trabajaba en un taller automotriz, ahora perseguida por el ICE y aplastada por la inflación que encarece cada aspecto de su vida. Imaginen a comunidades latinas devastadas, donde los aranceles de Trump encarecen autos, gasolina, alimentos y esperanza con una crueldad que hiere profundamente. Esto no es America First, es América traicionada, América humillada por un presidente furioso que miente descaradamente y por corporaciones que nos abandonan sin piedad. Trump, en su rabia descontrolada, ataca a General Motors en X, publicando mensajes llenos de odio que solo protegen su ego, su veneno, su pánico a la fuerza indomable de los latinos que desafían su tiranía. ¿Por qué teme Trump a los trabajadores latinos con una intensidad tan visceral? Porque somos el motor incansable de este país, porque nuestro orgullo inextinguible y nuestra resiliencia desafían su odio con una fuerza que no puede soportar. En Michigan, Luis, un ensamblador de General Motors, trabajaba con una precisión milimétrica, soñando con educar a sus hijos para que fueran doctores y maestros. En Texas, Carmen, madre de 3, reparaba autos en Ford con una destreza inigualable,
sosteniendo a su familia con cada tornillo que ajustaba. En Miami, Elena, una trabajadora automotriz, lideraba su taller con pasión, inspirando a su comunidad con su ejemplo. En Nueva York, Pedro, un mecánico latino, innovaba en talleres, fortaleciendo su barrio con cada motor que reparaba. En Arizona, Javier, un técnico automotriz, soñaba con abrir su propio negocio, llevando el orgullo latino a nuevas alturas. Sus historias resuenan en X, donde un vídeo mostró a Luis detenido por el ICE frente a su fábrica, gritando con lágrimas en los ojos: «Soy el alma de América, soy su fuerza». Otro post capturó a Carmen organizando a su comunidad en Texas, declarando con una voz que resonaba: «Mi trabajo es mi orgullo, y nadie, ni siquiera Trump, me lo quitará». Pero Trump, furioso porque General Motors toma la delantera en un mercado global que no puede controlar, desata redadas y aranceles que traicionan a los latinos con una crueldad que hiere profundamente, mientras General Motors y Ford invierten miles de millones en México, China e India, dejando a nuestra gente en la miseria, abandonada y perseguida. Nosotros, los latinos, no nos rendiremos, porque nuestra fuerza es más poderosa que su rabia, porque nuestro orgullo es más grande que su odio, porque nuestra resiliencia es inquebrantable. Los latinos son el corazón palpitante de la industria automotriz, una fuerza vital que Trump y las corporaciones no pueden ignorar, por más que lo intenten con su codicia desmedida. El 40% de los trabajadores automotrices son latinos, muchos indocumentados, según estimaciones del Departamento de Trabajo, ensamblando vehículos, reparando motores, sosteniendo fábricas con un talento que ha definido a América durante décadas. Contribuyen con miles de millones en impuestos, financiando carreteras, escuelas, hospitales que benefician a todos los estadounidenses, desde los barrios de Detroit hasta las comunidades de Los Ángeles. Pero Trump, en su furia descontrolada, los persigue con redadas implacables que arrancan a padres de sus hijos, mientras sus aranceles del 200% a autos extranjeros y del 25% a México disparan los costos de vida con una brutalidad que afecta a todos, según análisis de Moodys que exponen su fracaso. General Motors ganó $32.000 millones en el extranjero en 2024, invirtió $5.000 millones en México, y dejó a los trabajadores latinos desempleados, sin un ápice de remordimiento. Ford destinó $1.000 millones a China e India, abandonando Michigan sin mirar atrás, traicionando a las comunidades latinas que construyeron su legado. Esto no es una estrategia corporativa, es una puñalada trapera a los latinos que, con su sudor y sacrificio, hicieron de General Motors y Ford gigantes globales. La historia de esta traición se remonta a los cimientos de la industria automotriz, un bastión de América donde los latinos han brillado con un orgullo que no se apaga. En los años 70, los latinos llenaron las fábricas con una disciplina inigualable, trayendo pasión y excelencia a cada línea de ensamblaje, desde Detroit hasta Ohio, desde Texas hasta California. Hoy, General Motors y Ford han globalizado sus operaciones, aprovechando mercados en México, China e India, mientras Trump impone aranceles que encarecen todo con una crueldad que hiere profundamente. El acero subió un 25%, el aluminio se convirtió en un lujo inalcanzable, según informes de Reuters que han sacudido a la opinión pública. Las redadas del ICE intensifican el terror en nuestras comunidades. 50 trabajadores detenidos en Michigan, 30 familias separadas en Texas, un padre detenido frente a su fábrica en Miami, una madre arrancada de sus hijos en Nueva York, según posts en X que han movilizado a millones. Trump, furioso porque General Motors toma la delantera en un mercado que no puede controlar, dice que salva empleos, pero sus aranceles desatan una inflación que devasta a las familias latinas, mientras los cierres de General Motors y Ford dejan a miles de latinos sin sustento, sin esperanza, sin futuro. En Michigan, una fábrica de General Motors cerró sus puertas, dejando a 3.000 trabajadores latinos desempleados, enfrentando redadas y pobreza. En Texas, el cierre de una planta de Ford devastó comunidades latinas, forzando a familias a elegir entre comida y renta en un mundo cada vez más hostil. Esto no es protección, es destrucción, una traición que hiere el alma de nuestra comunidad con una ferocidad implacable. ¿Por qué traicionar a los latinos con una crueldad tan despiadada? Porque nuestra fuerza inquebrantable desafía la furia de Trump, porque nuestro orgullo latino es una amenaza para su odio. En Michigan, Luis, tras ser liberado de una detención del ICE, organiza marchas multitudinarias que paralizan las calles, proclamando con una voz que resuena: «No nos callarán, somos el futuro de América». En Texas, Carmen crea un fondo comunitario para ayudar a familias afectadas por redadas, demostrando que el amor latino es más fuerte que el miedo,
que nuestra solidaridad es indestructible. En Miami, Elena lidera talleres para enseñar derechos a los trabajadores, empoderando a su comunidad contra la opresión con una valentía que inspira. En Nueva York, Pedro organiza protestas masivas, exigiendo justicia para los latinos perseguidos por el ICE. En Arizona, Javier recauda fondos para Dreamers deportados, construyendo puentes de esperanza en un mundo fracturado. En X, un vídeo mostró a Carmen llorando frente a una fábrica cerrada en Texas, declarando con una fuerza que estremeció a millones: "Mi sudor construyó esos autos, y mi orgullo no se apaga, no importa cuánto lo intente Trump". Pero Trump, en su furia descontrolada, encarece autos, gasolina y alimentos con aranceles que castigan a los latinos. Según Moody's, mientras General Motors y Ford abandonan a nuestra gente por ganancias globales, dejando comunidades destrozadas, hogares fracturados, sueños aplastados. El impacto de esta traición es desgarradoramente devastador, un golpe que resuena en cada barrio latino con una intensidad que hiere profundamente. En Michigan, Luis teme ser deportado nuevamente, viviendo con el terror constante del ICE que acecha su hogar como una sombra implacable. En Texas, Carmen no puede pagar la renta tras perder su empleo en Ford, y las redadas la persiguen como un depredador, amenazando con arrancarla de sus hijos. En Miami, Elena ve su taller automotriz colapsar por la inflación desatada por los aranceles, luchando por sobrevivir en un mundo que se desmorona. En Nueva York, Pedro pierde su negocio familiar, un taller mecánico que sostenía a su comunidad, porque los clientes ya no pueden pagar los precios inflados. En Arizona, Javier enfrenta redadas que amenazan su sueño de abrir un taller propio, viviendo con el miedo de ser detenido en cualquier momento. El 43% de los latinos teme ser detenido por el ICE, según encuestas de Reuters/Ipsos, atrapados en un estado de ansiedad perpetua que afecta a millones de familias. Negocios latinos, como talleres mecánicos, tiendas de autopartes y pequeños comercios, están colapsando bajo la presión económica. En Texas, un taller latino cerró sus puertas por la falta de clientes, según un post en X que movilizó a la comunidad. En Miami, una tienda familiar quebró, dejando a una familia sin ingresos, sin esperanza, sin futuro. Según Moody's, los aranceles de Trump costarán $200 mil millones en PIB, y los latinos pagan el precio más alto con su sudor, sus lágrimas, su resiliencia. Sin los trabajadores latinos, la industria automotriz se derrumba. América pierde su motor, su alma, su fuerza. Pero los latinos resisten con un orgullo inextinguible que Trump no puede apagar, una resiliencia que brilla más fuerte que su odio, una fuerza que desafía su furia con una intensidad que no puede comprender. En Michigan, marchas de 10.000 personas paralizaron las calles, exigiendo justicia para los trabajadores latinos y rugiendo con una voz que resuena: "No nos vamos, somos América, somos su futuro". En Texas, Carmen organiza a su comunidad, recaudando fondos para abogados que defienden a los detenidos por el ICE, demostrando que el amor latino es más poderoso que el miedo. En Miami, Elena enseña a jóvenes latinos a conocer sus derechos, asegurando que la próxima generación sea fuerte, valiente, imparable. En Nueva York, Pedro lidera protestas masivas que sacuden la ciudad, inspirando a miles a alzar la voz contra la opresión. En Arizona, Javier crea redes de apoyo, uniendo a familias contra las redadas con una solidaridad que cruza fronteras. En X, un post viral decía: "Trump está furioso porque General Motors toma la delantera, pero los latinos somos imparables, nuestra fuerza es eterna". México, nuestro México, está con nosotros. La presidenta Sheinbaum condena las redadas del ICE y ofrece programas para los deportados, según posts en X, abriendo sus brazos a quienes Trump rechaza con su odio. La solidaridad cruza fronteras. Europa ofrece empleos a trabajadores latinos, reconociendo su talento y resiliencia, mientras Asia invierte en México, fortaleciendo nuestra economía. Un post en X de una empresa europea declaraba: "Los latinos son el futuro de la industria automotriz. Su talento es inigualable. Trump ataca, pero el mundo nos abraza, y nosotros construimos puentes, no muros, con una fuerza que no puede ser contenida. Esta lucha es global, un grito por la justicia que resuena en todo el mundo con una intensidad que no puede ser ignorada". La Organización Mundial del Comercio criticó los aranceles de Trump por devastar el comercio global, afectando a comunidades latinas que dependen de empleos transfronterizos para sobrevivir. Canadá perdió el 70% de sus vuelos a Estados Unidos en 2025, según reportes, aislando a familias latinas que cruzan la frontera para reunirse con sus seres queridos. En Ciudad Juárez,
Organizaciones no gubernamentales ayudan a trabajadores deportados a reconstruir sus vidas, ofreciendo trabajo, educación y esperanza en un mundo fracturado. Los latinos no solo resisten, inspiran, transforman el mundo con su talento, su pasión, su resiliencia. En México, construyen fábricas, alimentan al mundo, lideran la innovación con una fuerza que no puede ser detenida. En Estados Unidos, pagan impuestos, luchan por sus derechos, triunfan contra el odio con una valentía que inspira a millones. Trump, en su furia descontrolada, puede amenazar, pero no nos callará, porque nuestra voz es más fuerte, nuestra voluntad es inquebrantable, nuestro orgullo es eterno. Pensemos en Luis, marchando en Michigan con una bandera mexicana, luchando por su familia, desafiando el miedo con una valentía que inspira. Pensemos en Carmen, resistiendo en Texas, diciendo con una voz que resuena: mi orgullo es más grande que el odio de Trump, mi fuerza es imparable. Pensemos en Elena, enseñando en Miami, inspirando a la próxima generación a ser fuerte. Pensemos en Pedro, liderando en Nueva York, encendiendo corazones con su pasión. Pensemos en Javier, soñando en Arizona, construyendo un futuro que nadie puede detener. Ellos son millones, trabajando, resistiendo, brillando con un orgullo que no se apaga. Ellos son el futuro, y nadie, ni siquiera Trump, puede detenerlos. Hispanos sin miedo, alcen su voz poderosa, compartan sus historias en X, en cada barrio, en cada comunidad, en cada rincón del mundo. ¿Cómo enfrentan las redadas? ¿Cómo resisten la traición de Trump? ¿Cómo construyen el futuro con su orgullo latino? Sus voces son nuestra fuerza, nuestro orgullo, nuestra resistencia inquebrantable. Somos 62 millones en Estados Unidos, millones más en América Latina, y juntos, somos imparables, una fuerza que no puede ser contenida. En nuestro próximo vídeo, seguiremos alzando la voz por el orgullo hispano, contra la furia de Trump, por la justicia que merecemos con cada fibra de nuestro ser. No se pierdan esta lucha, porque es nuestra lucha, la lucha de todos los latinos, la lucha por un futuro donde nuestro orgullo brille más fuerte que el odio. Porque juntos, somos fuertes. Porque juntos, somos imparables. No tenemos miedo. Hispanos sin miedo, juntos somos imparables.